El libro que vamos a analizar hoy es Piense y hágase rico. En sus primeros dos capítulos, el primer capítulo nos habla de la fuerza en que nosotros podemos imprimir nuestros pensamientos hasta lograr que se materialicen. El primer caso nos habla de un hombre de nombre Edwin Barnes, el cual tiene el deseo de ser socio de Thomas Alva Edison. Ellos son contemporáneos. Nos refiere el libro que en ese tiempo Edwin Barnes no tiene algún contacto conocidos con el señor Edison, no tiene ni siquiera dinero para trasladarse a la ciudad donde el señor Edison tiene su laboratorio, su taller donde tiene sus inventos, pero él no se da por vencido, él tiene la firme convicción de que lo va a lograr. Él llega a conseguir el dinero, se acerca al taller, al laboratorio donde está el señor Edison, se presenta con él, con la firmeza inquebrantable, de modo que le dice: señor Edison, yo voy a ser su socio, estoy seguro de ello. El señor Edison, quien en un principio al mirarlo pues piensa que es un vagabundo por su vestimenta, al percatarse de esa determinación, pues decide darle una oportunidad de trabajo en el lugar, ser uno de sus trabajadores. Este es como un primer paso para el señor Barnes, quien más tarde, al encontrarse un producto, un invento del señor Edison, que otros vendedores pues no le tienen mucha esperanza, mucha fe, él ve en ese instrumento, en ese invento, su oportunidad para lograr pues como tal materializar ese deseo de ser socio del señor Edison. Y además no es únicamente un deseo de llegar a ser su socio, sino más bien generar riqueza a base de esa sociedad. El señor Barnes logra vender ese invento muy bien. De igual forma, al ver ese éxito, el señor Edison pues efectivamente se asocia con él para que él pueda distribuirlo en otras partes del país, lo que nos indica que el señor Barnes pues logró su objetivo principal, que era ser socio y pues obviamente generar riqueza de esa sociedad. De igual forma, en un segundo caso, el libro nos habla de que hay situaciones en las que estamos muy cerca del éxito, de la abundancia, pero no tenemos la inteligencia de darnos cuenta, o la paciencia y perseverancia para darnos cuenta de ello. Nos señala de un hombre que llega a un lugar en el tiempo de la fiebre del oro y compra un terreno y empieza a hacer su búsqueda de oro. Logra encontrar algunos, algunos buenos ejemplares de oro, por lo que va y consigue dinero prestado, compra la maquinaria necesaria para explotar ese terreno que él ya había adquirido, y después de algún tiempo pues se percata que la mina se termina, o la veta de oro se termina. Al verse desesperado, lo que hace es vender esa maquinaria a precio de remate e irse del lugar para no tener más pérdidas. Ahora la historia nos refiere que la persona que compra esa maquinaria a precio de remate, y entiéndase el terreno también, pues él va y se asesora con especialistas en el tema de las minas, de las vetas de oro, y les pregunta cuál es la situación ahí en ese lugar. Ellos le indican que regularmente es muy común que cuando aparezca una veta de oro de forma superficial, esta es falsa, pero que pues a inmediaciones pues es donde está la mina principal. Este hombre que compra la maquinaria sigue ese consejo, esa asesoría, y efectivamente encuentra un yacimiento muy importante de oro, que pues él lo explota. La idea inicial no era suya, pero él, como nos indica el libro, nos deja la enseñanza de que si no tenemos el conocimiento de lo que estamos haciendo, pues nos acerquemos con las personas que sí tienen ese conocimiento, con los expertos. Debemos de prepararnos para poder lograr ese objetivo. De igual forma, en este libro, en el segundo capítulo, nos habla de que debemos de ser siempre muy resilientes, no como tal no desanimarnos porque nos digan que no. En todas las ocasiones nos dan ejemplo de vendedores de seguros, quienes pues indicaban que sus mejores ventas eran a quien en una
primera instancia les habían indicado de forma tajante que no querían, pues como tal, comprarles. Nos refieren que hay que tener siempre la mentalidad abierta y que todo aquello que la mente humana puede concebir y creer, eso se puede alcanzar. En el segundo capítulo nos habla de igual forma de la perseverancia, más que nada señalando también el tema del señor Barnes, la perseverancia, aunque la situación sea muy adversa, y de igual forma nos indica casos, por ejemplo, de grandes inventores, de grandes éxitos que lograron, pues como tal, ser pioneros en sus campos, que en muchos casos, pues ellos estaban completamente en el fondo, un poco antes de lograr el éxito. Es decir, estaban completamente perdidos. Ya la versión de sí mismos que ellos habían manejado, pues estaba completamente ya desgastada, no había más que hacer en ese sentido. Entonces al verse pues en el fondo de la situación, donde ya no había hacia dónde hacerse, por la única opción que tenía era pues ver el lado B, conocer su otro yo, como refiere el libro, en el que podían hacer las cosas de una forma diferente y lograron alcanzar el éxito. Ahora, este capítulo nos refiere que es importante entender que todos quienes han alcanzado el éxito lo han soñado, lo han deseado, lo han anhelado, han pensado en él y lo han planificado perfectamente antes de lograrlo. Nos refiere de igual forma que no hay que caer en la creencia de quienes nos dicen que no podemos y que debemos de alejarnos de la pereza, de la indiferencia y de la falta de ambición. Esos más a grandes rasgos los mensajes que tiene este libro en estos dos primeros capítulos de Piense y hágase rico. Obviamente es más extenso, pero es en principio lo que yo considero es lo más elemental en estos primeros capítulos. Gracias.